empezamos este recorrido, que empezamos por este precioso salmo hace unos domingos atrás. Sin duda que a lo largo de todo ese recorrido, a lo largo de todo ese viaje, pudimos sentirnos identificados con alguna etapa, algún momento, alguna circunstancia que estuvimos pasando, alguna etapa de nuestro viaje en el Señor, y decimos, yo estoy ahí, yo estoy en ese momento. En todo ese momento, en cada uno de los recorridos de la vida, lo que nos está enseñando el Salmo 23 es que el Señor es nuestro pastor, o que el Señor está ahí presente. Así que como estamos teniendo esta costumbre muy sana, muy buena, de leer en primer lugar el Salmo, todos juntos, te invito a que nos pongamos de pie. Si no tenés una Biblia, podés leerlo ahí desde la pantalla. Y vamos a leer todos juntos este precioso Salmo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el versículo que vamos a ver hoy, así que vamos a leerlo otra vez. Vamos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz. Tal vez vinimos con dudas, con temores, con prejuicios, con preconceptos. Venimos con tentaciones con las cuales estamos luchando o pruebas que estamos atravesando, y tenemos la certeza, porque estamos aquí, de que tenés una palabra para nuestro corazón. Ayúdanos a recibirla. Ayúdanos a aprenderla, ayúdanos a que se aplique en nosotros y que podamos confiar y que podamos crecer en nuestro caminar cada día contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomamos asiento, queridos. Hay una cosa que todas las personas como seres humanos tenemos en común, que es que nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. Nadie sabe qué es lo que vamos a vivir mañana. Podemos nosotros planificar, podemos nosotros hacer proyectos, podemos nosotros tratar de imaginar el futuro, pero la verdad es que ninguno de nosotros controla el mañana, ninguno de nosotros controla los días que están por venir. Hoy podemos estar tranquilos porque tal vez hoy nos levantamos y todo está bien, todo parece que está en calma. Sin embargo, mañana recibimos un mensaje de texto que lo cambia todo. Mañana tal vez experimentamos una pérdida que no esperábamos. Mañana tal vez se desata una crisis familiar. Mañana tal vez sufrimos nosotros o alguno de nuestros seres queridos, alguien que conocemos, un accidente. Y la vida puede cambiar en un instante. La vida puede cambiar en un momento. Por eso, cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en los días que tenemos que vivir, a veces hay angustia en nuestra vida, a veces el temor gana nuestro corazón. Y nosotros, como seres humanos, hacemos muchas cosas, me parece, para tratar de controlar las cosas que nos pueden pasar en el futuro. Algunos tal vez confían en el dinero. Bueno, yo si puedo tener cosas, yo ahora sí voy a estar tranquilo. Sé que cualquier cosa que pase, yo tengo una garantía. Algunos confían tal vez en un trabajo que les parece que es seguro. Otros tal vez confían en la salud que pueden tener hoy. Otros tal vez descansan en la planificación de su vida que pueden hacer hacia adelante.
Pero la verdad es que ninguna de esas cosas que nosotros podemos tener hoy garantizan un futuro como nosotros soñamos o pensamos o anhelamos. Ahora, pensemos por un momento que alguien pudiera mirar su vida completa, que alguien podría ver todo su pasado, todo su presente, que alguien pudiera ver su futuro y pudiera decirte con total seguridad, con absoluta certeza, no tengas miedo del mañana, no tengas temor del futuro. Y eso es exactamente lo que encontramos en el cierre de este salmo. El buen pastor dándonos garantía, dándonos seguridad de nuestro mañana. Aquí lo encontramos al salmista David viendo su futuro y de ninguna manera él expresa o experimenta incertidumbre. Él no ve temor, él no ve oscuridad hacia lo que tiene hacia adelante. David dice con total seguridad, ciertamente estoy completamente seguro que el bien y la misericordia me seguirán. Fíjense, se los voy a leer en esta versión, NTV. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Cuánta seguridad, cuánto descanso. Él no dice, bueno, una de las posibilidades es que pase esto, o quizás puede llegar a pasar esto, o tal vez yo anhelo, yo espero, pero no sé qué es lo que puede pasar. Él dice, estoy convencido de esto. Porque cuando el Señor es tu pastor, el futuro deja de ser una amenaza. El futuro deja de ser algo incierto a lo cual tenemos que vivir con temor un día tras otro y se convierte en una promesa que nos hace el mismo Dios de la gloria desde su trono, aquel que venció en la cruz, una promesa que puede traer absoluta y total confianza a nuestra vida y a nuestro corazón. Y hoy vamos a ver, a medida que estudiamos este salmo, ¿por qué podemos tener esta confianza? ¿Qué es? ¿De dónde sale esa confianza para que vivamos con esa certeza, con esa seguridad, con esa tranquilidad acerca del mañana? Compartimos aquí, hay al menos en este versículo 3 razones por las cuales como creyentes no tenemos que tener miedo del futuro. Y la primera de las razones es que Dios obra con su bondad. Dios obra con su bondad hacia quienes son sus hijos. Dice David otra vez en ese versículo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí está David confiando en la bondad de Dios. David está confiando en la bondad de Dios. Porque Dios es un Dios bueno, yo puedo estar seguro, puedo estar tranquilo en que Él me va a dar su protección, que Él me va a dar su cuidado, que Él me va a brindar su provisión. Puedo esperar que de cualquier cosa que pase en mi vida, Dios va a hacer algo bueno de eso. Porque Dios obra con su bondad, porque la bondad de Dios me sigue. Aun cuando sea la circunstancia más difícil, más problemática, Dios puede tomar todo eso que viene sobre mi vida y armar el bien y construir el bien. Va a ser algo para mi bien o para el bien de los demás o para el bien del reino de Dios y la extensión de Dios, del reino de Dios, porque Dios es un Dios bueno. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que está activo en la vida de sus hijos. Dios no es un Dios que está conforme ya con lo que hizo en la cruz. Si bien la obra de Cristo fue terminada, fue consumada, Él dijo, ya no tengo más nada por hacer, ya pagué por los pecados de aquellos que vienen a mí en fe y en convicción, en arrepentimiento. La obra de Cristo fue consumada, pero Dios sigue obrando en tu vida y en tu corazón hoy. Y muchos de los momentos en los cuales es obra es a través de circunstancias que a nosotros nos duelen o incluso daño que recibimos por estar viviendo en este mundo corrompido, en este mundo donde reina el pecado. Pero Dios toma esas cosas y obra nuestro bien.
Dice el Salmo 145, 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que los aman. Está diciendo, Dios no es un Dios distante, Dios no es un espectador, es un Padre que cuida de sus hijos. Es un Padre que está activo, trabajando en vos hoy, trabajando en mí hoy. Jesús mismo enseñó este principio mientras estuvo aquí en la tierra. Dijo, si Dios cuida de las aves del cielo, si Dios cuida de los lirios del campo, ¿cómo Él nos va a cuidar? ¿Cómo Él nos va a guardar a sus hijos? A sus hijos, a los que compró con un precio tan alto. Por eso David, entendiendo esto, dice, ciertamente el bien me seguirá. ¿Y qué es lo que significaba esto para la vida de David? Para que entendamos qué significa para nosotros. David indudablemente tuvo muchas desilusiones en su vida. No es que le pasaban cosas buenas, cosas agradables, cosas placenteras únicamente. No está diciendo, bueno, como yo creo que Dios es un Dios bueno, me van a pasar solamente cosas buenas. No está diciendo eso, porque cosas malas muchas veces le pasan a personas buenas. Lo que está diciendo es que el bien lo va a seguir, que en esas circunstancias, que en ese dolor, cosas buenas, la bondad de Dios se manifiesta aún en la circunstancia más difícil. Dios se encarga de que ese bien que nosotros no podemos construir pueda salir a la luz. David confiaba en esto y pensaba en esto. Cualquier circunstancia Dios la puede obrar para mi bien. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué confianza saber que Dios está trabajando con nosotros, aún hoy. Qué garantía hay en nuestra vida. Saber que Él está obrando en nuestra vida, que Él está puliendo imperfecciones, que Él está trayendo consuelo al corazón, que Él está tomando circunstancias que si estuviéramos sin Dios nos destruirían, pero cuando estamos en sus manos, Él empieza a trabajar el bien en nosotros. Ahora, esta no es una promesa para todos, no es una promesa para todas las personas, no todas las cosas ayudan para bien a todo el mundo. Las cosas ayudan para mal a aquellos que no siguen el camino del Señor. Y si no se arrepienten y si no vuelven al Señor, su camino es de destrucción. Pero si sos un hijo de Dios, si sos un creyente, la Biblia nos da esta garantía, esta seguridad. Todas las cosas ayudan a bien. Otra vez, no está diciendo todas las cosas van a ser fáciles, van a ser sencillas. Está diciendo el Señor está trabajando en tu vida, en tu corazón, porque tiene un proyecto bueno para vos. Eso es lo que significa el Salmo 23:6 cuando dice, el bien me va a seguir. Que no existe ninguna dificultad que estemos viviendo en esta tierra, no existe ninguna derrota, no existe ningún desastre que estemos experimentando en esta vida para el cual Dios no pueda sacar algo bueno en esa circunstancia, en ese dolor. De alguna manera, aun cuando nosotros no lo veamos en ese momento, Él va a producir y Él va a extraer algo bueno. Mira, la Biblia no niega la realidad del sufrimiento. La Biblia no quiere venderte espejitos de colores para engañarte. Dice cómo son las cosas. El mismo David incluso en otro tiempo sufrió persecución, en cierto momento sufrió la traición, en cierto momento estuvo atravesando por peligro, a veces experimentó pérdidas de seres cercanos muy queridos, pero su confianza era esta: Dios puede tomar cualquier circunstancia y producir algo bueno. Pensemos, por ejemplo, yendo a otro ejemplo bíblico, al apóstol Pablo. Lo vemos ya casi al final de su vida y tantas otras veces antes siendo encarcelado injustamente. ¿Por qué fue encarcelado? Y por vivir una vida santa y por hablar de Jesús. Y porque ese mensaje de Jesús incomodaba a la religión y incomodaba incluso al mismo imperio romano, incomodaba el poder. Y lo vemos tristemente para nosotros hoy, viendo con ojos humanos,
al apóstol Pablo padeciendo la cárcel, padeciendo la tortura, padeciendo la soledad, estando solo en la tarde. Parece que todos se habían olvidado de él. Pero eso no fue el fin del apóstol Pablo. El Señor tomó esa circunstancia que para cualquiera de nosotros hubiera sido triste y lamentable y saca algo bueno, porque aún en esa circunstancia de cárcel y de prisión, el apóstol nos legó la inspiración de la palabra y de las cartas que nosotros hoy podemos disfrutar y tantos creyentes disfrutaron desde que fueron escritos. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue agradable estar preso? No, claro que no. ¿Hizo Dios algo con eso? Claro que sí, hizo mucho bien. Aún en esa circunstancia, el bien siguió a su encarcelamiento. Y esto me habla de muchas cosas, porque tal vez hoy nuestra realidad es que podés estar pasando por una situación muy adversa, una situación que es difícil, que es compleja, problema de salud, problema de una crisis familiar, tal vez estrechez económica, tal vez dolor emocional. Ahora quiero decirte que porque estés pasando por esa situación, no quiere decir que Dios te abandonó. No quiere decir que Dios se olvidó de vos. No quiere decir que Dios se cansó de trabajar en tu vida y en tu corazón. Significa que Dios sigue escribiendo tu historia. Significa que Dios aún tiene un propósito para vos y para mí, aún en esa circunstancia. Y aún cuando hoy no lo puedas ver, un día vas a ver para atrás y vas a decir, en ese valle, en esa circunstancia, en ese dolor, la bondad de Dios me siguió. La bondad de Dios me guió. Él nunca me abandonó. Él nunca me dejó. Recordemos, en primer lugar, la bondad de Dios nos guía. Dice algo más el salmista. No solo Dios me guía y me lleva con su bondad, sino que también él dice, Dios me sostiene con su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí aparece una palabra muy importante, un concepto bíblico muy importante, particularmente en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios, el gesed de Dios, este amor eterno, este amor leal, este amor que es inagotable. Nosotros llevándolo a la luz del Nuevo Testamento lo comprendemos también a la luz de la gracia de Dios. Siempre hacemos esta diferenciación para que entendamos estos dos conceptos. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de que Dios no nos da lo que sí nos merecemos. ¿Qué es lo que nos merecemos? Bueno, nos merecemos que se aplique toda su justicia sobre nosotros. Somos pecadores ante Él, somos impuros ante Él. Merecemos realmente que la justicia de Dios se aplique con todo rigor sobre nosotros, que la condena de Dios llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero sí es lo que sí recibimos, aparte de la misericordia, la gracia de Dios, que nos explica que Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos su perdón, no merecemos su justicia, pero Él nos lo da en Jesús. Él hace esta provisión en Jesús. Entonces, nosotros que recibimos la gracia del Señor, que recibimos la misericordia del Señor, podemos mirar el futuro porque nuestro destino no depende de nuestra perfección, no depende de qué tan buenos seamos, de qué tan justos seamos personalmente, sino que depende de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios. Porque ese es indudablemente nuestro problema como seres humanos, que todos fallamos, que ninguno es perfecto, que ninguno es justo por sí mismo, que todos pecamos, que todos tomamos malas decisiones. Entonces, si nuestro futuro dependiera de nuestra perfección, ahí sí, no tenemos esperanza. Tenemos todo el derecho de tener todo el temor que podamos acerca del futuro, porque el futuro sería muy triste. Pero fíjense lo que dice el Salmo 103. Dios perdona todas tus iniquidades, te corona de favores y misericordias. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando en realidad entendemos la gracia y la misericordia de Dios, que Dios no está esperando el momento que nosotros caigamos para poder vengarse sobre nosotros y derramar toda su ira para nosotros, porque si le diste a Jesús tu vida, la ira de Dios ya se derramó sobre él. La justicia de Dios ya se derramó sobre él. La perfección que nosotros teníamos que vivir y no pudimos vivir, la vivió Jesús para darnos a nosotros esa perfección. Él pagó el precio. Yo ya no tengo que pagarlo. No puedo pagarlo y no tengo que pagarlo. Así que cuando esté pasando algo difícil en la vida, cuando esté pasando algo malo, mi querido hermano, mi querida hermana, no pienses que es que Dios se está desquitando con vos. No pienses que es que Dios te está juzgando por algo malo que hiciste. El precio de nuestra culpa, el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra condenación ya lo pagó Cristo en la cruz. Entonces, cuando entiendo la gracia de Dios que se renueva cada día, cuando entiendo la misericordia de Dios que es nueva cada mañana, entonces ya no tengo que temer al futuro. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que cada día de nuestra vida está cubierto por la gracia de Dios. Dios tiene un trono de gracia, dice, y nosotros podemos ir con confianza. Es decir, si venimos en Jesús, no tenemos que estar dudosos pensando, ¿y será que hoy me va a aceptar? ¿Será que hoy fui lo suficientemente bueno para hallar la gracia y la misericordia? Mi preocupación tiene que ser reconocer lo que Cristo hizo y venir por su obra y por sus méritos y por su persona. Y Cristo es el sacerdote que se encarga de todo. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el que intercede por nosotros hasta que lleguemos al trono de la gracia para dar la gracia y la misericordia que necesitamos. Mira, no va a pasar un solo día en nuestra vida sin que el bien y la misericordia nos sigan. No va a pasar un solo día. No es que a veces Dios se queda corto. No es que su gracia no es suficiente. Ciertamente, dice el salmista, seguramente doy por hecho, sin ninguna duda, el bien y la misericordia de Dios van a estar conmigo aún en los días más difíciles que pueda pasar en el futuro. ¿Y cómo puedo estar seguro? Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Él no puede decir mentiras. Dios no puede cambiar. Dios nunca rompe una promesa. Dios dice, el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida y así va a ser. Así va a ser porque Él lo promete. Nosotros nos cansamos, ¿no? Nosotros nos preocupamos tanto con qué es lo que puede pasar mañana y tememos. Pero Dios nos dice, ciertamente, tenés que estar seguro. No pensemos en, bueno, sí, pero ¿y qué puede pasar si esto? Confiemos en la promesa de Dios. Necesitamos esa misericordia de Dios que Él renueva cada mañana para traer paz a la vida. Necesitamos esa bondad de Dios que Él envía cada mañana a seguirnos para ayudarnos. Necesitamos esta provisión que Dios tiene para nuestra vida y que renueva sobre nosotros cada día. Algunos comentaristas dicen que el Salmo habla de esta imagen. Dicen, la manera en la cual un pastor pastoreaba a sus ovejas en Medio Oriente en estos tiempos es que iba delante de las ovejas. El pastor va delante de las ovejas, ¿no? Las ovejas, bueno, dice Jesús, oyen mi voz y me siguen, ¿no? Esa es la imagen bíblica. El pastor va adelante guiando a sus ovejas. Sabe a dónde tiene que ir. El pastor sabe
qué camino conviene y qué camino no conviene. Y esa es la imagen del Señor Jesús para nosotros. Él está en nosotros, pero también con su palabra nos va guiando adelante de nosotros. Ahora, es cierto que como el pastor estaba adelante y las ovejas están atrás, a veces las ovejas dudan, a veces las ovejas trastabillan, a veces las ovejas se distraen. Y no es así que a veces vos y yo sabemos dónde el pastor nos guía, sabemos dónde el pastor nos lleva y nos distraemos con cosas que nos pasan. O no nos gusta, no confiamos que el camino por el cual el Señor nos lleva sea el mejor para nosotros. Y empezamos a dudar. Bueno, la manera en la cual los pastores llevaban estas ovejas por el camino era con 2 perros atrás. Y tenía 2 perros que iban atrás de la manada. El pastor iba adelante, el rebaño de ovejas, y atrás había 2 perros. Si había alguna oveja que dudaba, si había alguna oveja que se desviaba, si había alguna oveja que trastabillaba, estaban estos 2 perros para decirle, vamos adelante, no te quedes, seguimos adelante, tenemos que seguir atrás del pastor. ¿Cuáles son estos 2 perros para la vida del creyente, para la vida tuya y la mía? La bondad, la misericordia de Dios. Van atrás nuestro diciendo, sigamos al pastor. El Señor es bueno. El Señor renueva su misericordia otra vez esta mañana. No te quedes. Mirá, el pastor dice que vayamos para allá. Es lo mejor para nosotros. Sigamos por ahí. Eso hace Dios con su misericordia y con su gracia y con su bien para nosotros. Tercer lugar y último. Tengo que confiar que el buen pastor me va a llevar a su casa. Es así como termina este salmo, este versículo y este salmo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora David está mirando un poco más allá de esta vida. No solo en el futuro inmediato, no solo en los días que vienen, sino que está mirando un poco más allá. Y nos está enseñando que la esperanza del creyente no termina en esta tierra. Qué triste sería nuestra vida si todo lo que pudiéramos esperar sería tener unos buenos 70, 80, 100 picos de años. Qué triste sería nuestra vida si esa fuera toda nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:1, si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios una casa eterna en los cielos. Está hablando de que nuestro cuerpo un día va a morir. Nuestro cuerpo, así tan lindo como lo vemos hoy, un día se va a empezar a descomponer mortalmente. Pero no significa que nosotros morimos. Nuestro cuerpo termina y espera la resurrección, pero nosotros seguimos. Nosotros vamos a vivir eternamente en uno de 2 lugares, nos dice la Escritura. O en el cielo, en la casa de Dios, o en el infierno, el lugar de condenación, para aquellos que no vinieron a Cristo, para aquellos que no recibieron el perdón por la fe. Vos y yo fuimos creados para vivir eternamente, para siempre. ¿Por qué como creyentes nosotros tenemos que vivir confiados? Escuchemos lo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo, 2 Corintios 5. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ante esa realidad de la muerte, de la condenación, el apóstol Pablo, aquel que vivía de primera mano en la presencia del Señor, decía, yo la verdad que sé que estar acá es dolor, es pérdida. Me gustaría estar presente en el Señor. Tenía la certeza, la seguridad de que cuando no esté más en esta tierra, inmediatamente iba a la presencia del Señor. Para él, la muerte no era el fin de todo. Para él simplemente era un ascenso, era una promoción. Era pasar a un lugar en el cual iba a disfrutar de primera mano la presencia de Dios. Y en ese momento, lo que nos está diciendo Pablo es que estoy listo para vivir. Cuando estoy listo para morir, cuando estoy listo para partir, cuando estoy listo para dejar atrás aquello que me ata a esta tierra, ahí estoy listo realmente para vivir. Porque puedo encarar la vida con perspectiva. Si hay una eternidad después de este tiempo, ¿qué es lo que nos enseña el Señor con su palabra? Bueno, solo un necio,
Solo un tonto se pasa toda la vida sin prepararse para algo que es inevitable. Algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir. Esa es la realidad a la cual todos no podemos escapar. Y si aceptamos a Cristo, vamos a ir a la casa del Señor. Esa es su promesa, esa es su convicción. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la casa del Señor? ¿Cómo es vivir la eternidad junto al Señor? Bueno, la Biblia describe al cielo como así, como aquel lugar en el cual no hay muerte, aquel lugar en el cual no hay llanto, aquel lugar en el cual no habrá dolor. Todo lo que nos causa dolor hoy va a desaparecer para siempre, no va a existir más. Nos enseña que es aquel lugar en el cual Dios va a recibir a sus hijos, los va a recompensar por su vida en la tierra, por su fidelidad en la tierra, por lo que hicieron con los dones, con los talentos que el Señor nos dio. Vamos a reconocernos con aquellos que nos precedieron, que conocieron al Señor. Vamos a tener cosas para hacer indudablemente en el cielo. Si el Señor hizo una creación preciosa aquí para que disfrutemos con tantas cosas, ¿cómo no vamos a disfrutar también de estas cosas en el cielo? Y vamos a pasar una eternidad adorando a nuestro Dios. Ahora, no puedo dejar preguntarme, es hermoso, es precioso, aún con tan pocos versículos, lo que la Biblia, la palabra de Dios describe, lo que va a ser la casa de Dios. Pero no puedo dejar de preguntarme, bueno, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser el cielo? El cielo no está preparado para todos. El cielo está preparado para aquellos que dicen, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Señor, yo quiero dejar de vivir a tus espaldas. Señor, reconozco lo que hiciste en Jesús al dar su vida, al morir por mis pecados. Lo reconozco y lo recibo en mi vida. Fíjense cómo habla el apóstol Pedro. Dice 1 Pedro 1, versículos 4 al 6. Ahí habla de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, en el cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Está diciendo, no nos corresponde a nosotros asegurarnos de llegar a la casa de Dios con bien, porque una vez que entregamos a Cristo nuestra vida, bueno, Él se asegura de llevarnos. Es a Él que le corresponde esa parte, que nosotros lleguemos con su bien, con su bondad al cielo para recibir nuestra herencia. Por eso, como creyentes, cuando pensamos el futuro y aún ante el miedo que a veces trae la muerte, nosotros podemos estar con gozo, podemos estar con satisfacción. Aunque aquí hay problemas, adelante hay gozo y podemos vivir con ese gozo hoy. Ahora la pregunta es, ¿estás seguro? ¿Estás convencido? Si no tenés esta seguridad, bueno, tenés todo el derecho de tener temor por tu futuro. Si no tenés la convicción de que Cristo está en tu vida para limpiar, para perdonar, para hacerte su hijo, para que puedas vivir unido a Él toda la vida, bueno, tenés todo. La garantía bíblica es esta, tenés todo el derecho de tener miedo por el futuro, pero no tenés que vivir con ese miedo, no tenés que ser esclavizado por ese temor. Lo que tenés que hacer es rendir tu vida a Cristo, que dio su vida por vos, para que puedas recibir su perdón. Y yo te animo, mi amigo, si nos estás visitando, si venís varias veces ya, que no dejes pasar un tiempo más sin tener la seguridad de que sos hijo de Dios, de que Él limpió tu vida y tu corazón, de que cuando partimos de esta tierra tenés la garantía de que vamos a la casa del Padre, no porque nosotros fuimos buenos, porque fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Ahora, si sos hijo de Dios, tenemos que empezar a vivir con perspectiva de eternidad en nuestro corazón. ¿Cuánto es el tiempo que vivimos en esta tierra? Pocos años. ¿Cuánto es el tiempo que vivimos después de esta tierra? Una eternidad. ¿No les parece que tenemos que aprovechar para vivir los minutos, los segundos que tenemos aquí con perspectiva de
eternidad. No desperdiciemos nuestra vida, nuestro tiempo aquí acumulando cosas que no nos van a acompañar en una eternidad. Invertamos en cosas que son eternas. Vivamos como peregrinos en esta tierra, como personas que no son de acá. Nuestra patria, nuestra casa es el cielo. Por tanto, vivimos acá de paso, no vivimos para aferrarnos a ciertas cosas, para recibir, para retener, para distraernos con ciertas cosas. No pierdas tu perspectiva. Tenemos que concentrarnos en edificar nuestro carácter, parecernos cada vez más al Señor Jesús. Tenemos que concentrarnos en crecer en Cristo, recibir la palabra cada día, para que Cristo vaya creciendo en nosotros por medio del Espíritu. Tenemos que seguir creciendo en nuestra confianza en el Señor. Tenemos las promesas del Señor, hay que conocerlas, recibirlas y creer en esas promesas. Tenemos que vivir compartiendo el Evangelio de Cristo. Tener la certeza de que cuando vamos a nuestra casa celestial, no vamos solos. Vamos con amigos, vamos con familiares, vamos con vecinos a los cuales le compartimos de Jesús, para que ellos puedan llegar también a la casa del Padre Celestial. Queridos, podemos mirar el futuro sin temor como hijos de Dios. Primero, porque Dios obra para nuestro bien. El bien del Señor nos sigue. Segundo, porque Dios nos sostiene con su misericordia. Tercero, porque Dios nos va a llevar a su casa celestial. El Salmo 23 termina con esta afirmación gloriosa. Empieza con esta afirmación gloriosa: el Señor es mi pastor. Y termina con esa promesa eterna: en la casa del Señor moraré por largos días, voy a vivir por siempre. Y entre esas dos verdades está ahí la vida del creyente. El pastor ahí empieza diciendo: nos va guiando por pastos verdes. El pastor nos acompaña en el valle de sombra de la muerte. El pastor nos prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y al final del camino el pastor nos lleva a su casa. Así que no tenemos que vivir con miedo del mañana, porque nuestra historia no termina en el valle, termina en la casa del Señor, donde vamos a vivir para siempre, disfrutando de su presencia. Vamos a ponernos de pie. Terminamos orando. El mundo va a vivir preguntando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Pero nosotros podemos decir con David: ciertamente, seguramente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final del camino vamos a estar en casa. Vamos a estar en la casa del Señor. Padre Celestial, qué preciosa promesa, cuánta seguridad, cuánta calma, cuánta paz para aquellos que confiamos en ti. Ayúdanos a levantarnos cada día estando seguros de que tu misericordia y tu bondad están siempre persiguiéndonos, siguiéndonos. El Señor nos guía con su palabra, con su espíritu, y aunque el camino sea difícil y sea duro, tu misericordia y tu bondad nunca se apartan de nosotros. Y te alabamos, Padre, por la preciosa garantía y certeza de que por difícil que sea el viaje, por difícil que sea el camino y duro y con tantos obstáculos, cuando ya no estemos más aquí, vamos a estar en tu casa por siempre. Qué preciosa paz, que esta garantía, que esta promesa traiga paz a nuestra vida, a nuestro corazón, y traiga transformación del carácter. Ayúdanos, Padre, a no distraernos con tantas cosas que este mundo nos ofrece, a vivir con perspectiva de eternidad. Ayúdanos a dolernos por aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a dolernos por nuestra propia dureza del corazón, que podamos venir cada día a ti para que tu Espíritu crezca en nosotros, nos llene, tome el control de nuestra vida.
y podamos ser transformados cada día por tu gracia y por tu amor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Entregamos este tiempo y esta semana también en tus manos. Queremos saludarnos, bendecirnos, cantar de tu gracia y de tu bondad, y saludarnos y edificarnos también unos a otros. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos, seguimos de pie. Terminamos con una canción. Voy a pedir al equipo que pase.